La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo. Parte 5. La Primera Guerra Mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. El imperialismo. El interés de las principales potencias imperiales por adquirir nuevos territorios y riquezas y, de paso, posicionarse como naciones hegemónicas, desató una serie de conflictos y roces entre naciones. Ejemplo de esto es que frente al rápido crecimiento industrial del Imperio alemán, tanto Inglaterra como Francia, principales potencias imperiales del período, comenzaron a ver sus intereses amenazados, creándose importantes rivalidades. Conflictos territoriales. Relacionado directamente con el punto anterior, es que aparecen o reaparecen en Europa una serie de conflictos limítrofes no resueltos. En territorio europeo, los alemanes tuvieron problemas con los franceses por las regiones de Alsacia y Lorena, al tiempo que el Imperio austrohúngaro disputaba con Rusia el control sobre los Balcanes. En territorios coloniales, también surgieron enfrentamientos entre los imperios, destacando entre otros la guerra ruso-japonesa por el control de Corea y China, y la guerra entre alemanes y franceses por el dominio de Marruecos. Nacionalismos. Tanto el imperialismo de la época como los principales conflictos bélicos, políticos y regionales fueron propiciando, cada vez con más fuerza, sentimientos nacionalistas entre las naciones de la época. El Imperio austrohúngaro, por ejemplo, tenía subordinados a checos, croatas, húngaros y serbios, pueblos que, debido a su pasado e identidad común, sentían deseos de independencia. En los Balcanes, por otra parte, búlgaros, rumanos y albaneses pretendían emanciparse del Imperio otomano, al tiempo que Bosnia y Herzegovina era anexada violentamente por el Imperio austrohúngaro. Todos estos conflictos darán origen entre 1911 y 1912 a las denominadas guerras balcánicas, enfrentamientos que de paso aumentarán la tensión entre rusos y austrohúngaros. Sistemas de alianzas. Debido a la gran cantidad de conflictos que surgían a lo largo y ancho del planeta y a los grandes intereses económicos y políticos que habían de por medio, las principales potencias comenzaron a tejer una extensa y compleja red de alianzas políticas y militares, en caso de que tuvieran que enfrentar algún conflicto bélico. Dichas alianzas son las que, una vez estallada la guerra, se verán enfrentadas en los distintos campos de batalla. Paz armada y estallido de la guerra. Debido a la gran tensión acumulada entre fines del siglo XIX y principios del XX, las principales potencias comenzaron a desarrollar una acelerada carrera armamentista, potenciando el gasto bélico, masificando el servicio militar y exaltando de paso los sentimientos nacionalistas y patrióticos entre las poblaciones respectivas. Durante este período, denominado la Paz Armada, cualquier acontecimiento daría inicio a una guerra masiva y que involucraría a muchas naciones. Dicho acontecimiento no tardó en llegar, ya que en junio de 1914 el heredero al trono del Imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado mientras visitaba Serbia, región que pretendía emanciparse del imperio. Este hecho movilizó la compleja red de alianzas que operaba a la fecha, e hizo que las principales potencias de ambos bandos declararan la guerra a sus adversarios. La Gran Guerra ya había comenzado. Establecimiento de alianzas. Como decíamos, debido a la gran cantidad de conflictos surgidos a fines del XIX y principios del XX, se formaron entre las potencias complejas redes de alianzas y una vez que comienza la guerra, tendremos dos bandos claramente constituidos. La Triple Alianza, o potencias centrales, formada principalmente por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano. Inicialmente Italia formó parte de este bando, pero luego se declaró neutral y con posterioridad apoyó al bando contrario. La Triple Entente, o los aliados, formada principalmente por Inglaterra, Francia, Rusia, Bélgica y a partir de 1917 Estados Unidos. Recordemos que Italia se suma a los aliados a partir de 1915, al igual que numerosos reinos y países coloniales en todos los continentes. Desarrollo de la guerra. Los historiadores parecen concordar en la existencia de tres etapas marcadas durante el desarrollo de la guerra. Guerra de movimientos, 1914. Alemania pretendía realizar ataques rápidos en dos frentes hacia el oeste, para ocupar los territorios de Francia y Bélgica, y hacia el este, para hacer frente a los rusos. Sin embargo, estas naciones ofrecieron una efectiva resistencia al tiempo que obligaron a Alemania a combatir en dos frentes. Con esto, se frenaba el avance alemán y el conflicto se extendía temporalmente. Guerra de trincheras, 1914-1917. Una vez que los frentes se estabilizaron, ambos bandos adoptaron una estrategia defensiva de trincheras, líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo y enfrentadas entre sí. Durante este período, los bandos se mantuvieron bastante empatados,
a pesar de que al interior de las zanjas murieron numerosos combatientes a causa de la artillería, los bombardeos, los gases tóxicos y las enfermedades propagadas. Quiebre del equilibrio, 1917. Este año marcó un giro radical en el equilibrio de la guerra. Al comienzo los aliados se vieron bastante perjudicados por la salida de Rusia del conflicto, debido al proceso revolucionario que se llevaba a cabo dentro de esta. Sin embargo, el ingreso de Estados Unidos a dicho bando logró que la balanza se cargara definitivamente a su favor. En 1918, la Triple Entente preparó una ofensiva enérgica en todos los frentes, a la cual los imperios centrales no pudieron hacer frente. Ya para noviembre de aquel año se firmaba el tratado que ponía fin a la guerra. Consecuencias de la Primera Guerra. La Gran Guerra, al tener un carácter mundial, tuvo dimensiones humanas, económicas y políticas desconocidas hasta la fecha. Se calcula que en los 4 años que duró el conflicto se movilizaron cerca de 65 millones de combatientes a la guerra, de los cuales 8 millones murieron o desaparecieron y 6 millones quedaron inválidos. Económicamente, el gasto bélico de los imperios y potencias involucradas fue tan grande que se puede hablar de una verdadera economía de guerra. Esto implicó volcar las industrias completas a la producción de armamento y orientar toda la producción de alimentos a dicho fin. En ese sentido, no solo quienes pelearon la guerra se vieron afectados, sino indirectamente toda la nación. En esa misma línea, los gastos que se debieron afrontar para reconstruir ciudades y fábricas fue inimaginable. Relacionado a la economía pero de una manera diferente, el hecho de que hayan sido los hombres jóvenes los que mayoritariamente fueron a pelear en las guerras implicó que las mujeres hayan tenido que integrarse masivamente al mundo laboral, pues eran ellas mismas las encargadas de mantener sus hogares y la economía del país. Territorialmente, el mapa cambió de gran manera una vez que se comenzaron a firmar los principales tratados. Alemania debió entregar Polonia y Dinamarca, el Imperio Austrohúngaro fue dividido en 4 estados, Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia, y el Imperio Otomano debió ceder territorios y quedó reducido al estado de Turquía. El Imperio Ruso, por su parte, desapareció como tal en este período y también perdió las naciones del Báltico. Tratado de Versalles, 1919. Mediante este tratado, los vencedores de la guerra exigieron el pago millonario de indemnizaciones al Imperio alemán, al tiempo que se le exigía la devolución de extensos territorios coloniales e incluso europeos, como el corredor de Danzig o Alsacia y Lorena, que fueron cedidos a Francia. Además, se le obligó a reducir su ejército y a desmilitarizar su frontera occidental. El tratado fue considerado muy injusto por el pueblo alemán, que no solo quedó muy golpeado por la guerra, sino también comenzó a alimentar sentimientos de revancha que tendrán consecuencias directas algunos años más tarde. Políticamente, si bien algunos países vencedores lograron mantener una posición preponderante en la política y la economía posterior a la guerra, como lo fue Inglaterra, el gran vencedor de esta fue Estados Unidos. Dicha nación, debido a que entró al final de la guerra y a que durante de gran parte de esta se dedicó a vender armamento a las naciones en conflictos, al final de la guerra se posicionaba como el nuevo líder económico y político del planeta de forma indiscutible.